Avanzamos. Venezuela al banquillo. En una tensa sesión, el Estado venezolano respondió a incómodas y agudas preguntas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La fiscal general, alineada con el discurso del chavismo, aseguró que en Venezuela no existe impunidad y acusó a los comisionados de caer en imprecisiones. Sus declaraciones recibieron una fuerte reprimenda del presidente del comité, que le pidió no mandar a callar a los miembros del organismo. Venezuela rindió examen en materia de derechos civiles y políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en su sede en Ginebra, Suiza. Fue una sesión con una tensión latente en la que organizaciones civiles expresaron su preocupación por la que consideran es una deteriorada situación en materia de libertades fundamentales. Los comisionados de la ONU exhortaron al Estado venezolano a garantizar el respeto a estos derechos, pero fueron acusados por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de haber hecho elucubraciones y emitir valores subjetivos, como cuando el experto Ben Ashur habló de las denuncias por violación en prisión de la jueza María Lourdes Afiuni, acusada por el chavismo por supuesta corrupción. Esas declaraciones, que el presidente del comité calificó de extralimitadas, ocurrieron paradójicamente en la misma sesión en que la fiscal aseguró que la libre expresión era garantizada en Venezuela. Por eso recibió un fuerte llamado de atención, al que no pudo dejar de responder. El diálogo no se lleva adelante de manera respetuosa. Quien va a mandar a callar soy yo, y lo voy a hacer en mi carácter de presidente. La delegación del Estado venezolano, cuya defensa estuvo alineada con el discurso chavista, continuará este martes en Ginebra tras la jornada de hoy, en donde se hizo un llamado a Venezuela a abstenerse de continuar emitiendo discursos violentos y de intolerancia contra quienes piensan distinto. En Venezuela, la oposición reaccionó ante la evaluación que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lleva a cabo a la nación suramericana para verificar si el gobierno chavista cumple el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La coordinadora nacional del Comité de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, afirmó que Venezuela saldrá reprobada del examen de la ONU debido a que es uno de los países con más denuncias de violaciones a los derechos humanos. No hay respeto a los derechos humanos ni garantías civiles y políticas. Así lo indicó la coordinadora nacional del Comité de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad y diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, quien además aseguró que en un país donde se cercena la democracia y se maneja la justicia como un títere, es predecible el resultado que obtendrá Venezuela al final de la evaluación. Y hoy se está preguntando, por ejemplo, a la señora fiscal general de la República sobre temas tan importantes como la seguridad ciudadana. Hoy se está preguntando a la señora fiscal general de la República por qué hay civiles en cárceles militares. Hoy se está examinando a Venezuela sobre el proceso inconstitucional de designación del defensor del pueblo, el señor Tarek William Saab. Hoy se está interrogando a Venezuela sobre nuestros jóvenes que han sido torturados. Por su parte, la dirigencia del Partido Voluntad Popular, una de las toldas políticas más perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro, lamentó que Venezuela sea protagonista en la violación de los derechos humanos y lidere la lista en denuncias de torturas, maltratos y persecución. Es lamentable, insisto, que Venezuela hoy sea uno de los países que más ha sido denunciado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sea uno de los países en los cuales ya se tienen resoluciones, tanto del Consejo de Detenciones Arbitrarias como el Consejo contra la Tortura, y que hoy en día en Venezuela todavía no se hayan cumplido. Las causas de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, los presos políticos, la censura y la persecución deberán ser respondidas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, además de la seguridad ciudadana y los elevados índices de violencia en el país. Hoy nuevamente Venezuela reprueba pues un examen ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque no hay forma de que un país que viola nuestros derechos humanos constantemente. Hace unos días se hizo un examen similar con lo que se refiere a los derechos económicos, y este examen también fue reprobado. Se dijo en Naciones Unidas que Venezuela hacía uso de un pasquín electoral, un pasquín como lo es la supuesta guerra económica, para hambriar al venezolano. Ese fue el resultado del examen anterior. Las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal Venezolano, Espacio Público, COFAVIC, Observatorio Venezolano de Prisiones y el de Violencia, además del Laboratorio de Ciencias Sociales, también presentaron sus informes ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este martes 30 de junio es el segundo y último día donde Venezuela nuevamente será interpelada por los 18 miembros del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, Rita de Martino para NTN 24.